lo de siempre, ojalá puedan participar, puedan hacer las correspondientes preguntas y consultas. Y eso, si alguien no ha venido antes a la ayudantía, básicamente se trata de poder reforzar los conocimientos que ustedes ven en la cátedra, poder hacer ejercicios de tipo práctico y debatir sobre y poder debatir sobre cómo es un buenas formas para resolverlo, cómo poder trabajarlo y eso. Eh, Básicamente eso es lo que trabajamos en la ayudantía. Los invito a participar y eso, les voy a empezar a compartir la pantalla y les voy a pedir 5 segundos que voy a ir a buscar la pizarra. Vengo al tiro al tiro. Ah, no la tengo conmigo. Bien, ya estoy de vuelta. Disculpen por la interrupción, es que tuve que ir a buscar la pizarra para trabajar. Entonces, em, el contenido que ustedes revisaron en su última clase es lo que se refiere a geometría analítica, principalmente ecuación de la recta, distancia entre puntos y cosas de estilo de geometría analítica, el plano coordenadas. Así que en ese sentido va a ir orientada a la ayudante del día de hoy. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces lo primero que vamos a pasar a resolver, bueno, era igual relativamente harta materia la que vieron, así que intenté fijarme principalmente en lo que es em, distancia entre puntos y ecuación de la recta, que es como por lo general lo que más se pregunta. Pero si ustedes tienen dudas, consultas sobre los otros contenidos que vieron, los pueden realizar. Si tienen consultas sobre el plano de coordenadas, sobre la simetría, simetría, igual podemos traer problemas de simetría, simetría la siguiente ayudantía. ¿Ya? Así que hay una persona intentando entrar. Ya, entonces lo primero que vamos a estar revisando es distancia entre puntos. ¿Ok? Bueno, ¿qué sabemos sobre la distancia entre puntos? Es que nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos el plano de coordenadas y tenemos distintas rectas, ¿ya? Y de las rectas, yo ahora no le estoy enseñando nada nuevo, yo creo. Y básicamente lo que nosotros nos piden es calcular la distancia entre dos puntos que están unidos por una recta en el plano cartesiano, ¿ya? Y entonces, para poder saber la distancia entre dos puntos, nosotros tenemos distintas formas de analizarlo. Podemos verlo mediante la fórmula, por ejemplo, que es como lo que uno más cercano lo que uno más cercano es, que viene siendo la fórmula. Y otra forma de analizarlo podría ser calculándolo como si fuera el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que va a aplicar la fórmula. Ya. Entonces, ustedes me podrían comentar cómo resolver este primer problema que nos pide determinar la distancia entre estos puntos. Como, ¿qué es lo primero que harían? Yo ubicaría los puntos, por ejemplo, y Uy, sacaría las distancias de sus lados. ubicaría los puntos. Entonces hay que ubicar los puntos donde terminan esta recta, ¿cierto? Que vendría siendo este punto de acá y este punto que está acá. ¿Ya? Ya, entonces, díganme, ¿cuál vendría siendo este punto? Según el plano cartesiano. Ese es 3,0. 3,0. 3,0. ¿Y este otro? 0,2. Este es el 0,2. ¿Ok? 0,2. Entonces, conociendo esto, nosotros ¿qué podemos hacer? Eh, eh, eh,
Entonces nosotros, no sé, podemos decir que tenemos un punto 1 y un punto 2, ¿cierto? Nosotros podemos también decir que un punto va a ser del tipo par ordenado de x, y, ¿cierto? Nosotros así vamos a denotar un punto en el plano de coordenadas, ¿ya? O el par ordenado de x, y. Entonces en este caso nosotros podemos decir que ¿qué cosa? Decir cuál es P1, cuál es P2. Acá importa el orden. Sí, ¿no? Importa No, no realmente, importa. no importa realmente el orden. ¿Por qué? Porque acá No, estamos no. trabajando una suma, ¿ya? Vaya. Entonces, da igual a quién llamemos P1 y a quién llamemos P2. Para la distancia entre puntos. Ya, entonces P1, otra persona intenta entrar. Mira, estoy súper feliz porque llegó más gente que la semana pasada. Hizo súper buena señal. Ya, entonces, el primero acá, 0,2. Y el segundo le llamamos 3,0. Entonces, nosotros encontramos nuestros puntos. Luego, ¿qué tenemos que identificar? Que el primer número del par corresponde a la X. X1, ¿no? Sí, en este caso al tiro le llamamos X1 y al segundo le llamamos Y1. Y ¿Ya? En este caso, lo mismo, pero ahora estamos hablando del punto 2. Por lo tanto, le vamos a llamar X2 y a este le vamos a llamar X1. No, Y2. X2 y Y2. ¿Ya? Entonces nosotros queremos sacar ¿qué cosa? La distancia de P1 con P2, ¿cierto? Y esta distancia no sé cómo lo podríamos llamar. Eh, ¿Cómo le podríamos llamar a la distancia entre P1 y P2? ¿O le ponemos D nomás? ¿La D nomás? La D O nomás, no po. sé qué opinan ustedes. Sí, Sí, porque no lo mismo. si lo dejamos en el contexto de que estamos analizando esto, da lo mismo, ¿cierto? Como Sí, que sí. no es necesario darle más notación. Entonces, ahora, yo sé que esto no es como la idea, como cuando uno trabaja con los estudiantes deben entender bien a qué se refiere la distancia entre dos puntos, porque la distancia no es solamente una fórmula, sino que también interpretarlo gráficamente, ¿ya? Así que lo que está pasando, lo que estamos haciendo, es interpretar gráficamente la distancia entre dos puntos, ¿ya? Que vendría siendo como la distancia recorrida en este caso en forma diagonal. Entonces ahora, muy simple, solamente reemplazamos lo que ya tenemos, ¿cierto? Entonces decimos, x2 menos x1. ¿Hay pregunta? Ya, x2 menos x1 vendría siendo 3 menos 0. es 3 menos 0, lo vamos a escribir igual. 3 menos 0. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Va a estar elevado al cuadrado. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene una consulta, pregunta, duda? sí, la raíz no se coloca en este caso, No, o... sí, sí la coloco, pero es que lo hago al final porque Ah, ya, es para que me ya, alcance el espacio, porque si no, y ahí tiene un tip. Que yo ah, ya, muchas hago gracias. después la raíz para que me alcance el espacio para hacerla bien, porque a veces después hay que alargarla. Ah, Eh, sigo. Gracias. es cuestión de los pasos nomás, ya. Bien. Entonces, a esto lo sumamos y identificamos. No, otra persona más que entrar. Perfecto. Entonces ahora, luego identificamos I2 y I1. ¿I2 cuánto sería? 0 0 menos menos 2. 2. Sí. Menos 2. Y todo esto se encuentra al cuadrado. Ya, y ahora hacemos la raíz. ¿Bien? Entonces, muy simple ahora. Resolvemos lo que está dentro de los paréntesis, que sería 3 menos 0 nos quedaría 3 al cuadrado. Más menos 2 al cuadrado. Y todo eso bajo raíz. ¿Ya? Luego, lo último, vendría siendo aplicar la potencia. Por lo tanto, tendríamos 9 más. ¿Esta potencia cuánto nos daría?
4 positivo. 4 positivo. ¿Ya? Ahí tener ojo. ¿Ya? Recuerden que no es lo mismo tener el menos dentro del paréntesis que fuera del paréntesis. ¿Ya? Ahí nos cambia y ahí dependería del exponente. Pero eso ya lo deberían saber seguramente. Entonces, la distancia es la raíz de 9 Tres. más 4, que sería 3. Y aquí podríamos descomponer la raíz. No, porque el 13 es un... ¿Es un qué? Número primo. El número primo, muy bien. Entonces, no podemos descomponer la raíz, así que este vendría siendo nuestro resultado de la distancia entre dos puntos, ¿ya? Ya, luego vamos a resolver uno más y los otros dos les quedan a ustedes de tarea. Y si, o bueno, si nos sobra tiempo al final, lo volvemos a realizar, ¿ya? No, pero vamos a ir como la misma dinámica que seguíamos antes, de que hacemos como 3/4 acá y uno les queda para que ustedes lo hagan solito, para que puedan practicar. Entonces, ahora hacemos el 5, ¿ya? A ustedes les queda el 4 y el 6. Entonces, estamos teniendo más participación, ¿no? Muy bien. Entonces, el 5, ¿qué es lo que nos dice? Ya, entonces, nuestro primer paso, ¿cuál era? Ubicar los En los puntos. puntos. Ubicar los puntos, muy bien. Entonces, vamos a ubicar los puntos de esta recta que está en el plano cartesiano. Nos ubicamos en el 0 y queremos conocer cuál es la coordenada de este y cuál es la coordenada de este. ¿Me podrían decir primero el de acá arriba? ¿Cuál sería? Menos 3,3. O sea, menos Menos 3,3. Menos 3,3. 3,3. Menos 3,3. Y bueno, si alguien está quedando como colgado con lo que estamos haciendo, para encontrar un punto en el plano cartesiano, contamos hacia, o sea, dependiendo de dónde se encuentre nuestro punto, contamos de uno en uno, hacia acá están los negativos, hacia acá están los positivos, y hacia acá abajo también están los negativos, y hacia arriba los positivos. Entonces, contamos 3 puestos hacia la izquierda, y nos ubicamos acá. Y acá este número vendría siendo el menos 3. Y después nos ubicamos hacia arriba, del 0, 1, 2 y 3. Entonces acá encontramos el otro punto. Este vendría siendo el 3. ¿Ya? Por si alguien no entiende por qué dice menos 3,3, ahí está. Bueno, eso. El segundo punto. 5, menos 3. 5, menos 3. Ya, entonces el segundo punto sería el 1, 2, 3, 4, 5. Y como decían, el 1, 2, no, disculpen. 1, 2, 3. Entonces sería menos 3. Recuerden que hacia la izquierda son negativos y hacia abajo también son negativos. Entonces este punto es el 5, menos 3. Entonces en nuestra forma de par ordenado, nosotros notamos los dos puntos. Siempre es bueno mantener la notación cuando uno está resolviendo esto y no hacerlo directamente para después orientarnos. Entonces el punto 1, como dijimos, da lo mismo cual fuera. O sea, el punto 1 y el punto 2 da lo mismo porque estamos tratando una suma y la suma se puede conmutar. Entonces el punto 1 le vamos a llamar al menos 3,3. Menos 3,3. El punto 2, el 5, menos 3. Menos 3. Bien, entonces ahora ya no creo que sea necesario que digamos cuál es X1 y cuál es X2, así que lo deberían poder identificar. Entonces ahora sin ver la fórmula, ya lo primero. Ahora para que no vean la fórmula, a ver si ya la recuerdan. Lo primero, ¿qué había que hacer? Bueno, Colocar el menos 3. poner la raíz supuestamente, pero eso lo hacemos al final. Sí. Menos Entonces, 3 más 5 elevado a 2. ya, entonces me dice que sería el menos 3 más 5. Elevado a 2. Todo eso elevado a 2. ¿Por qué viene siendo menos 3 más 5? Porque primero hacíamos x1 El otro le quito. y x2, Se ¿cierto? tienen que sumar. Sí. Entonces, x1 con x2 se suman. Por lo tanto, tendríamos menos 3. Ahí nos va a faltar espacio para hacer la raíz. Nos va a quedar. Bueno, parece una vez. ¿Ve? Entonces, nos va a quedar que la distancia es menos 3 más 5, ¿cierto?
porque sería x1 más x2, 10. 5, y todo esto está elevado al cuadrado. 2. Sí. Luego, ¿qué era lo que hay que hacer? El 3 más menos 3. El 3, que vendría siendo y1, más menos el menos 3, que vendría siendo y2, ¿cierto? Entonces tendríamos 3 más menos 3, ¿cierto? Sí. Ya, y todo esto está Me elevado da al, 2. al cuadrado. Y todo esto bajo raíz, que por estética lo hacemos al final. Ya, aunque no son muy bonitas mis raíces acá, pero filo. Ya, entonces la distancia sería ¿qué cosa? Calcular primero lo que está dentro de los paréntesis, ¿cierto? Sería calcular menos 3 más 5, Da 2. positivo. 2 positivo, eso está elevado al cuadrado. Y luego 3 más menos 3 0. más 0. No, lo vamos a escribir igual, 0 al cuadrado. ¿Ya? Y todo eso está bajo una raíz. ¿Ya? ¿Hicimos bien la fórmula? Ahora estoy... me confundió. Acá se restaban. Y era x2 menos x1. Ya. Entonces nos devolvemos completamente. Yo vi el 2 al cuadrado y dije, eso no es la distancia. Porque si se fijan, era imposible. Si tenemos de este punto a este punto, no podría ser 2 la distancia. Así que, recordar mejor la fórmula, ¿eh? Ya, pero da lo mismo, si de los errores no se aprende. Y entonces, menos mal nos dimos cuenta de la mitad y vamos El a, último. vamos a corregirlo. Entonces sería Sería 5 menos menos 3. 5 menos menos 3. Recuerden, Sí. x2 menos x1. Más atento igual las otras personas porque ya llevamos la mitad del ejercicio y todavía no nos damos cuenta que lo estábamos haciendo mal. Y esto está al cuadrado. Luego, ¿qué hacíamos? Sumamos y2 menos 3 menos Menos 3. menos 3. ¿Ya? Y todo esto al cuadrado. Ahora sí. Entonces, 5 menos menos 3 8. Menos 8. sería... No, 8 No. No. positivo. Ah, no, vos, de Porque que el acá 5 tendría queda el positivo ahí. O menos menos con menos. menos por menos nos daría más, por lo tanto tendríamos Sí. 5 más 3. Por lo tanto, aquí nos quedaría 8 al cuadrado. 8 a la 2. 8 al cuadrado más menos 3 menos 3 Menos 6. menos 6. Muy bien. Y esto nos quedaría elevado al cuadrado y todo bajo raíz. ¿Cierto? Entonces, bueno, lo último que nos quedaría sería calcular la potencia, que tendríamos 8 al cuadrado. ¿Cuánto sería? 64. 64 más menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto sería? 36. 26. 36 positivo. Muy bien. Y todo esto estaría bajo raíz. Bien, ahora sí nos está dando un resultado más lógico. Antes me iba a dar como resultado 2. Y yo dije, recordé el dibujo y dije, esto no puede dar 2. Y entonces, 64 más 36 es 100. 100. 10. Entonces la raíz de 100, ese sí le podemos encontrar porque el 100 no es 10. primo. Y como bien dicen, la raíz de 100 es 10. Ya, no sé. No hay que especificar que son metros. ¿Ya? Hay que solo cantidad, porque acá no nos dicen que cada casilla es un metro. ¿Ya? Si estuviéramos en un contexto, sí. Pero en este caso del plano cartesiano, no. ¿Ya? Entonces, ahora es la fórmula del punto medio. ¿La recuerdan, la del punto medio? No, ya no. Sí, creo que era x1 más x2 dividido en 2. Entonces, no, esto lo vamos a llamar. No recuerdo bien las notaciones. Lo vamos a llamar PM. ¿Ya? Y con M minúscula. ¿Ya? No se dejen llevar por esta notación porque no es la correcta, pero no la recuerdo ahora. Básicamente. Un segundo.
40 Está más chico que antes. Po. Entonces, la fórmula del punto medio era X1 más X2 dividido en 2. más x2 dividido entre 2. Sí, y después punto y coma y lo mismo con la y. O sea, y1 más y2 dividido en 2. Ah, o sea, eso lo van a aclararlo. Esto es un par ordenado, ¿cierto? Sí. Y 1 más y 2 dividido entre 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, está bien. Ya, entonces Sí, está bien. a esto nosotros, esta es la coordenada de X y esta es nuestra coordenada Y. ¿Ya? Ok, entonces vamos a calcular el punto medio para el primero. Este era el 3. Entonces en el 3 vamos a calcular el punto medio. Entonces identificamos nuevamente lo mismo. Identificamos X1 y X2. X1, X1 vendría siendo 0 y X2 vendría siendo 3, ¿cierto? Entonces tendríamos, por fórmula tenemos No, 3, ¿no? ¿cómo que 0? ¿No es menos 3? ¿No? No, ese era el 5. Acá Ah, estamos van a ser hablando del 1. del 3 primero, ¿ya? Del 3 después del 5, ¿ya? Me refiero a este. Es que disculpen, no está por orden. Ya. Estamos calculando este primero, este punto medio, y luego vamos a calcular este de acá. ¿Ya? Como aclaración. Entonces, tenemos que x2 es 3 y x1 es 0. Por lo tanto, nos va a quedar 3 más 0 dividido entre 2. Coma. Y el siguiente punto. Aquí está. 2 y 0, ¿cierto? 2 menos 0. 2 más 0. Así la fórmula, pues, ¿no? Es x1 Ah, más ya, x2. sí, sí, sí. Sí, ¿no? ¿Alguien dijo no? No sé si está bien. Ya, entonces, el punto medio entre los puntos vendría siendo 3 medios, coma, Coma 2 1. medios, ¿cierto? Y bueno, lo podemos escribir como entero, el 2 medios. Bueno, borramos vamos para como lo bajo, para que se entiendan los pasos. Que esa es la idea después cuando hagas clase, yo creo, porque los estudiantes no se pierdan a la mitad de un paso si se adelantan un paso, o aclararlo bien. Entonces, del 2 partido entre 2, eso lo podemos decir que es 1, ¿ya? Entonces, el punto medio entre el punto x2 y x1, el punto que está acá, es la coordenada 3 medios, 1. Y si se fijan acá, si lo comparamos, el punto medio debería estar por acá, yo creo. Sí, puede ser. Entonces está como a la mitad entre el 1 y el 2, ¿sí? Y está en el 1 hacia arriba. Entonces, si intentamos como comprender la representación gráfica de un punto medio con la que teníamos acá, tiene mucho sentido, ¿cierto? Como que el resultado que nos da acá tiene mucho sentido en el plano cartesiano. Esto es como un aproximado. Entonces, el siguiente, el 5, punto medio. Entonces, bueno, quizás les confundo un poquito tener que andar moviendo macarras de la pizarra, así que lo voy a copiar allá. Un segundo. Esto. No, no es la que quería. No, filo. Entonces, 5. Y ahí está. No, pero está muy grande. Ya, pero lo escribimos acá al lado.
Disculpa. Tenemos P1 y P2. Ya, P1 era menos 3,3. Y el P2 sería 5, menos 3. Y entonces ahora ayúdame a encontrar el punto medio. ¿Cómo lo encontramos? X2 menos X1. Punto medio. Ahora no estamos calculando distancia. No, al revés. X1 más X2, eso a Así partir es. a 2. Entonces, x1 más x2. Identificamos que este es x1 y este de acá es x2. Por lo tanto, tendríamos Menos Mm. 3 más 5. menos 3 más 5 partido entre 2. Y esto es para encontrar la coordenada x. Ahora, para encontrar la coordenada y, Sí, 3 uno? más menos 3. ¿cómo? 3 más menos 3. 3 más Será menos el 3. I2 más I2. Salió 1 más 2. 3 más menos 3. Y todo eso partido entre 2. 2. Entonces, lo vamos a hacer acá abajo. El punto medio será menos 3 más 5. 2 2. positivo. Entonces tenemos 2 partido entre 2, coma, 3 más menos 3, 0, 0. Pero partido entre 2. Ya, y ahora, ¿qué tenemos aquí? Este 0 partido entre 2, ¿qué significa? 0. ¿Cómo? Cero. 0. 0. Para no dejarlo escrito como fracción. Ah, ya, y este 2 partido entre 2, también lo podemos simplificar, ¿cierto? Entonces nos quedaría 1, 1. 1,0. ¿Ya? Recuerden que arriba en el numerador solamente podemos tener un 0. Si lo tenemos abajo, ahí hay algo que no está sucediendo bien. ¿Ok? Recuerden que no podemos dividir un número entre 0. ¿Por qué? Después lo sabrán. O bueno, quizás ya lo saben algunos. Entonces, calculamos la distancia y punto medio de estas dos rectas, de la 3 y la 5. Por lo tanto, en virtud del tiempo, les quedan estas dos para ustedes. ¿Ya? Yo creo que sería buena idea que empiece a meterle estos problemas en una guía, ¿cierto? En un Word. Sí. ¿Sí? Ya. Después de la ayudantía se los voy a enviar en formato Word todos juntitos, ¿ya? Ya. Entonces, el ejercicio 2, que este es más contextual, no es como el anterior. Y eso. Pasemos a revisar cómo resolverlo. Entonces nos dice distancias en una ciudad. Una ciudad tiene calles que van de norte. O que corté mal la foto. Ah, ya, pero como que corté la última línea, ¿no? Como corté la última letra. Escuche, igual tengo el libro a mano. ¿Pasamos con el siguiente o lo reviso y lo agrego de nuevo? ¿Por qué cortarlo? No? ¿Qué hacemos? Pasemos al siguiente, mejor, po, para que Pasamos al sigamos. siguiente, ya, para que sigamos porque ya vimos cómo resolver esto, así que con lo que ustedes ya vieron, ya podrían entender esto, ¿ya? Pero esto ya es más de comprensión, es más de aplicarlo en un contexto. Ya, pero si nos queda tiempo, vamos a volver a esto y lo voy a recortar bien. Y bueno, si no, podemos dejarlo para la siguiente ayudantía. Bueno, entonces, lo siguiente que nos toca es ecuación de la recta. Ecuación de la recta. Bien, entonces, nosotros tenemos la ecuación de la recta, que es básicamente describir analíticamente mediante el álgebra una recta que está graficada en el plano, o sea, una recta de este estilo. Nosotros podemos a esa recta darle una interpretación, ¿ya? No sé, digamos que esta recta es de aquí más 1. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos representado gráficamente como una recta, nosotros lo podemos escribir de otra manera. Estas dos cosas vendrían siendo equivalentes
escribirla de forma algebraica y de forma gráfica, ¿ya? Es otra forma de poder entender qué es, o cómo entender o cómo describir una recta. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, como podríamos decirlo, fórmulas para entender una ecuación de la recta. Y vendrían siendo... ¿Y estas fórmulas de qué dependen? De los puntos que entregan, o por De, dónde pasa el de punto. los puntos que entreguen. Así que nosotros, para entender la ecuación de la recta, para poder resolverla, encontrar cuál es la ecuación de una recta en específico, vamos a tener ciertos como requisitos, se podría decir, o cierta información necesaria. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros resolvemos problemas del tipo ecuación de la recta, la información que nos entregan es lo más importante, ¿ya? Entonces, según la información que nos entregan, tenemos distintos tipos de fórmulas. La primera, no sé cuál podríamos mencionar primero. Ya, cuando tenemos dos puntos, ¿ya? Que es como la más convencional, podría decirse. Cuando tenemos dos puntos, ¿cómo calculamos la ecuación de la recta? Estas cosas, estas como este contenido, igual es como súper, casi podría decirse mecánico, porque es como recordar la fórmula y aplicarla más que nada. Y esto es como suele más interesante cuando lo aplicamos en contextos reales, cuando intentamos como modelar una situación y entenderla mediante la creación de ecuación de la recta, ahí quizás es un poco más entretenido, pero en este otro sentido es como súper plano, porque es una fórmula y lo vamos a contar de una, y bacán. Pero la idea es que antes de ir a resolver ejercicios con contexto, veamos cómo resolver esto. Y entonces con dos puntos, ¿cómo sería? Cuando nos entregan la información dos puntos de una recta. Sería la ecuación, siempre nomás la ecuación de recta normal, ¿o no? ¿Ya? Que sería ¿Qué es lo que dice? y es igual a mx más b. Ya, y es igual a La m, mx que es más la pendiente, n, sí. ¿cierto? X. ¿De este estilo? Más b sería. Que al final le ponemos, en función le ponemos la b, como el Ah, desplazamiento. ¿ustedes lo trabajan así como x más b? No, disculpe. No, que al final el No, no, desplazamiento lo MX tratamos más como B. b. Mx más b. Ah, ya. Sí, Claro, Sí, porque es cosa de la, notación. la M la dejan como sí, pendiente. sí, Mx más b. Ya. Eso, exacto. esto es cuestión de notación nomás. Yo, por lo menos, en mi notación es escribirlo como mx más n. ¿Ya? Pero depende del profe. Hay otros profes que la pendiente la ven como a. Pero da lo mismo, ¿cierto? Acá lo que nos interesa es lo que varía, y nos va a interesar es entender la X y la Y, porque de ahí nos van a dar la información. Pero entonces, aquí tenemos algo que no es la de dos puntos, y hay que hacer la aclaración antes. Esta no es la fórmula de los dos puntos, ¿ya? A esto se llama la ecuación, Pendiente. si no me equivoco, principal. Ecuación principal. Principal de la recta. ¿Ok? Entonces la ecuación principal o fórmula principal de la recta vendría siendo y igual mx más b, ¿ya? O, como les decía, y igual mx más n. Igual mx más n, ¿ya? Son lo mismo, solamente que acá ocupan la p y acá yo ocupo la n. Pero son un poco iguales. Entonces, nosotros lo que nos interesa es encontrar esta ecuación. ¿Y cómo la encontramos? Ya, entonces ahora les voy a explicar cómo la hacemos para dos puntos. Ya. Yo creo que la ecuación general aún no la ven, así que eso yo creo que la dejamos para el siguiente ayudantía, o quizá, es que estas cosas no son tanto de este curso, así que quizá, o sea, no se profundizan mucho en este curso, a eso me refiero. Sí son del curso, pero no se profundizan mucho. Así que este tema de las ecuaciones principales, generales y diferenciar como toda la geometría analítica, eso va en el curso de geometría analítica. Así que ahora bien por encima, vamos a ver la de dos puntos. De hecho, por eso, para mí esto es un poquito como mecánico, como ver una forma y ver una fórmula y aplicarla, porque esto tiene como más trasfondo, ¿ya? Entonces, con dos puntos, ¿cuál vendría siendo? ¿La recuerdan? Sería I menos I1 Muy bien. Y menos y 1 igual
Ya, acá vamos a hacer una excepción. Vamos a hacer con dos puntitos. ¿Ya? Igual a ¿Hay la pendiente o la fórmula de la pendiente? la Depende de los pendiente. que tengamos. X2 menos X1 partido. No, esto no es el cuadro. Y 2 menos y 1, ¿cierto? Sí, Y todo esto está multiplicado por. ¿Por qué está multiplicado la pendiente? Por por X. X menos X1. Por X menos X1. ¿Sí? Ahí. Por X menos X1. ¿Bien? Mm, Tengo una duda. Sí, diga. La fórmula de la pendiente no va en el numerador las I. X2 menos X1. Sí, muy bien. Muy bien. Es I2 menos I1 dividido X2 menos X1, ¿cierto? Pero eso no da lo mismo. No, porque ahora estamos trabajando una fracción. Y en la fracción se importan los valores de los factores, Ay, ¿cierto? Porque la conmutatividad, que es una propiedad de los números reales, aplica solamente para la suma y para la multiplicación. Ahí es cuando uno dice la orden de los factores en el producto. Bueno, detrás de eso lo que uno está aplicando es una conmutación, ¿ya? Y ay, en las fracciones, en las divisiones y las restas no aplica la conmutatividad. Entonces importa cuál va arriba y cuál va abajo. Entonces, muy buena aclaración, porque está ya, no, y 2 menos 1, acá una X. Ya. Espero que estudien atentos, como diría otro profesor. Y entonces esta es la fórmula para encontrar con dos puntos, ¿cierto? Con punto pendiente. Punto pendiente. Cuando tenemos punto pendiente, a nosotros lo que nos interesa es, ¿qué cosa? Que con un punto podemos encontrar cuál es cuál vendría siendo nuestra ecuación recta, que vendría siendo y menos y1 igual a, recuerden que ahora lo que nos están entrenando es la pendiente. Por lo tanto, tenemos m por x menos x1. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos entregan de información el punto y la pendiente, esta es nuestra fórmula, ¿ya? Para encontrar la ecuación. Bien. Cuando tenemos el punto y la pendiente, ¿nos faltaba una o no? ¿No nos falta mencionar ninguna? la que pasa por un punto. La que pasa por un punto. ¿Y cómo calculamos esa? Con la fórmula que la tengo por acá. Pero si pasa Sería, por... ¿Ya? ¿Diga? a la de un punto sería I menos I1 ¿Ya? es igual. ¿Ya? Eso sería, es igual a la pendiente ¿Ya? multiplicado por X menos X1. Ya, Esa pero sería la. si se Ah, sí, pues fija, la de dos puntos. es la... Si se fija, quizás no estaba muy atento y ahí lo pillé porque la que mencionó es la que tenemos escrita recién, la que recién escribí, que esa es un punto y la pendiente. ¿Ya? Esto es lo mismo que me acaba de mencionar. Ah, pero ¿cuál está preguntando la del? No, estaba preguntando si nos faltaba alguna otra fórmula para la ecuación de la recta. Ah, No nos falta ninguna, ¿cierto? Y entonces, la principal que vamos a estar trabajando es para dos puntos y para punto pendiente. ¿Ya? Y si se fijan, acá en los ejercicios, porque de este estilo van a ser los que ustedes van a trabajar y después van a tener que ver, es que la información que les dan es, acá tenemos punto pendiente, acá nos dan el punto, acá nos dan la pendiente, ¿ya? Acá en otro tipo nos dan los dos puntos, punto y punto, ¿cierto? Y acá tenemos de este otro estilo, se podría decir, que nos dan qué cosa? Nos dan una intersección con el eje, ¿ya? Pero esto no tiene otra fórmula ni nada.
sino que solamente entender a qué se refiere cuando nos indican que intersecta con el eje, ¿ya? Es súper, súper sencillo después de entenderlo, pero estas dos fórmulas van a ser las que principalmente vamos a estar trabajando en ecuación de la recta. Nos tomamos un break de 5 minutos, Ya. ¿les parece? Hasta las 12:52. O prefieren de 10, porque 5 o 10 da lo mismo. Si igual vamos a alcanzar a ver, yo creo, la mayoría. ¿Qué opinan? ¿Nos tomamos el break? ¿Sí? Sí. Ya, Bueno. entonces, ya, alargámoslo un poquito más, hasta las 12:55, hasta 5 para la 1. Ya. entonces, Ya. 12:55, volvemos. Ya, entonces a bajar de grabar y vamos a iniciar. Asumir. Ya, entonces, empezamos nuevamente. Ojalá hayan podido aprovechar la pausa, se hayan podido ir al baño, hacerse un tecito, estimar su tiempo en lo que mejor lo hagan. Entonces, como les decía, para retomar la idea que teníamos delante, para trabajar la ecuación de la recta que vamos a buscar en este caso, la ecuación principal, que es de la forma y igual mx más b, o y igual mx más n, que es lo mismo. Nosotros podemos resolver o encontrar una ecuación de la recta que nos interese a partir de dos principales condiciones. La primera es tener dos puntos o bien tener el punto y la pendiente, ¿ya? Entonces vamos a proceder inmediatamente a resolver algunos problemas en donde nos dan cierta información. Vamos a hacer el, no sé, el 21, el 23, el 25 y el 26. Y bueno, después uno de estos de acá. Después uno y uno. Entonces, empecemos. El primero, el 21. El 21. El 21 dice que pasa por 2, menos 3 y pendiente 6. Bueno, acá arriba diría encontrar la ecuación de la recta con dicha información. Ya, entonces, la ecuación de la recta para este. ¿Cómo sería? O primero, ¿qué es lo que nos están dando? ¿Dos puntos o punto pendiente? Punto pendiente. Muy bien. Entonces nos están dando, lo vamos a dejar por aquí, vamos a decir que esto es PP. PP, que sería punto pendiente. Entonces el punto es 2, menos 3. El punto... No, de hecho lo vamos a llamar así. P es igual a 2, menos 3 y M será 6, ¿cierto? Entonces tenemos un punto y tenemos M, que M vendrá siendo la pendiente, ¿cierto? Entonces podemos decir que en el punto lo ubicamos como coordenada, a este le llamamos x1 y a este le llamamos x2, ¿cierto? Recordar eso, que cuando nosotros denotamos el punto, de hecho para hacerlo más claro lo vamos a dejar como P1, hay que separar dos cosas, un punto P1 de un punto P, porque el punto P nosotros lo vamos a entender como ¿qué cosa? Como el punto X, Y, ¿ya? Y ese X, Y puede ser cualquier coordenada del plano, no es algo específico. En cambio, acá nosotros estamos especificando que P1 corresponde a X1 igual 2 y X2 igual... No, esto no es X2, esto es una Y. Y 2... No, disculpen. Quizá lo confunde un poco. Entonces que X1 es 2 y Y1 es menos 3. ¿Ya? Ya. Ahí me había equivocado un poco en la notación. Entonces X1 es 2 y Y1 es menos 3. Entonces ya tenemos cuál es la coordenada. Ya tenemos cuáles son los puntos. O sea, el punto. Y tenemos la pendiente. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula para encontrar la ecuación. Entonces, la ecuación de la recta para este problema, ¿cómo vendría siendo? ¿Me pueden decir? ¿Cómo sería la ecuación de esta recta? O sea, de la recta con esta información. Y... Sería y menos 3 Y menos 3. Muy bien. igual 6, Igual 6. paréntesis x Menos menos 2.
menos 2. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda? Encontrar, despejar y. Y en función de x, ¿ya? De esa forma uno entiende la ecuación de la recta. Entonces lo de acá tenemos y menos 3, que eso sería y más 3, ¿ya? Tenemos menos por menos más. Esto es igual a, aquí, ¿cuánto nos quedaría? Aquí. queda 6x menos se- 12. 6x menos 12. Muy bien. Entonces aquí lo que hicimos fue aplicar distribución. Distribuimos el 6 con el x y el 6 con el menos 2. Por lo tanto, lo último que nos quedaría hacer sería sacar este 3 de acá. ¿Cómo sacamos el 3 de ahí? Restando 3 en ambos lados. Recuerden, chiquillos, que uno no pasa los números. Uno los suma o resta en ambos lados. Entonces nos quedaría y 3 menos 3 quedaría 0 acá y nos quedaría la y solita, pero el menos 3 pasó hacia acá. Por lo tanto nos quedaría 6x menos ¿cuánto? Menos 12 menos 3. Menos 15. Menos 15. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos la ecuación de la recta en su forma principal. Que como vendría siendo y, esto son 4, pero una y igual 6x menos 15. ¿Ya? Recuerden que el 6x corresponde a qué cosa? A la pendiente. Muy bien, a la pendiente. Pendiente. ¿Y el 15 a qué corresponde? ¿El menos 15? Al desplazamiento. La intersección con el eje Y. Eso, a la intersección con el eje Y. A esto nosotros le llamamos, por nombre es coeficiente de posición. Coef de posición. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos coeficiente de posición? Porque según este número, que bueno, también describe desplazamiento, describe si nosotros lo desplazamos hacia arriba o hacia abajo, según ese número nos va a indicar en dónde intersecta nuestra recta con el eje Y. Así que eso es una información importante. Ya, luego. Ya, ¿resolvemos otro más de este tipo o no? O pasamos... No, pasamos directo con el 25, ¿ya? Porque estos tres ya deberían saber resolverlo. Ya hay que aplicar propiedades fracciones, ¿no? Entonces pasamos directamente con el 25 que nos dice que pasa por 2,1 y 1,6. Entonces el 25... El 25 nos están dando... ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que nos están dando en el 25? No se ve Ay, disculpen. Estamos muy arriba. Ya en el 25, ¿qué es lo que nos están entregando? ¿Qué información es? 2 puntos. 2 puntos. Entonces, en virtud de que tenemos 2 puntos, podemos aplicar la fórmula de 2 puntos. Entonces tenemos uno que es 2,1 y el otro que es 1,6. 2,1 y el otro es 1,6. ¿Cierto? Entonces, nosotros con la fórmula de 2 puntos, ¿qué decimos? Que la ecuación de la recta será... no sé, lo podemos escribir acá. La ecuación de la recta. Ya, entonces será y menos ¿cuánto? Recuerden que esto es x1 y 1, x2 e y2. Ya. Es bueno siempre aclarar cuál es x1 y 1, y x2 y 2. Entonces, y menos ¿cuánto? ¿Y menos cuánto? 1. Menos Menos 1. 1. O sea, 1. Y menos 1. Ah, ya. Antes, algo que no le mencioné, y me disculpo, que es que la fórmula de una pendiente, que esto lo tuve que haber explicado al principio, que una pendiente se calcula como y2 menos y1 dividido x2 menos x1. ¿Ya? Así es como uno calcula la pendiente. Bien. Entonces, tenemos y menos 1 igual a. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente?
La pendiente acá, en este caso. 6 menos 1. 6 menos 1. Y abajo, 1 menos 2. 1 menos 2. Muy bien. Entonces esta va a ser nuestra pendiente. Y todo esto está multiplicado por x menos x1, X1. que es 2. ¿Ya? Sí. Entonces, para encontrar ahora nuestra fórmula de la ecuación de la recta hay que despejar lo que tenemos acá y luego distribuir. Ahí vamos a verlo. Entonces tenemos y menos 1, esto se mantiene. Acá, 6 menos 1, 5. 5. 1 menos 2, Menos 1. entonces tendríamos 5 partido en menos 1. Y todo esto sería factor de x Menos menos 2. 2. X menos 2, ¿cierto? Y entonces, este 5 partido entre 1, escribamos el tiro como corresponde. Esto sería menos 5. Menos 5. Menos 5. Factor de x menos 2, ¿cierto? Entonces, a ver, finalmente tendríamos que y menos 1 sería igual a. Lo distribuimos. ¿Cómo nos quedaría la distribución? Menos 5x Menos 5x más 10. más 10. ¿Ya? Entonces ahora lo último que nos queda es sacar el menos 1 de acá. ¿Y cómo sacamos el menos 1? Vas sumando. No pasa, se suman ambos lados. Esa. Entonces, sumamos en ambos lados 1 y nos quedaría menos 5x más 11. Entonces obtuvimos nuevamente la fórmula de la ecuación de la recta en donde tenemos y igual mx más n. Y igual pendiente más coeficiente de posición. Y eso, nos quedó resuelto como los dos principales casos, que es cuando tenemos 2 puntos y cuando tenemos punto pendiente. Vamos a revisar un último, que vendría siendo... Ah, no, yo creo que hay que revisar el 27 y el, no sé, el 30, ¿ya? ¿Por qué es importante revisar el 27 y el 30? Si se dan cuenta, acá nos están dando otra información, ¿cierto? Tanto en el 27 como en el 30. Ya no nos están dando la información tan explícita, sino que ahora nos están dando algo que no hemos conversado antes, que son las intersecciones, ¿cierto? Ya, entonces... el 27. El 27, ¿cómo lo entendemos? Entonces el 27 directamente nos está entregando la pendiente. Así que eso lo agradecemos, porque tenemos la pendiente. La pendiente es igual a 3, pero necesitamos otro dato más. Pues si tenemos la pendiente, seguramente que es lo que necesitamos. El coeficiente. No, si tenemos la pendiente, ¿qué podríamos necesitar? Aunque bueno, el coeficiente igual... Sí, es una forma directa de sacarlo, pero... veamos cómo sería. Y de hecho sí. Ya, pero yo les quería enseñar otra forma. Ya, pero sí, el coeficiente sirve, ¿cierto? Según yo, sí. Sí. Entonces, ya, pero es que me pilló porque yo le iba a enseñar otra forma y la que usted me dice también está correcta. Ya, pero, Ah, ya. ya, entonces, no. ya, pero Es que yo lo veo comprobémoslo. más Sí, lo no, veo sí. más por el tema de las fórmulas. Yo no tenía idea que se hacía así también. Ya, Por eso. entonces, no, pero súper bien. Por tema de la fórmula, nosotros sabemos que la ecuación recta es I igual mx más n. Por lo tanto, sería I igual m por un x, que da lo mismo cual sea el x, y da lo mismo cual sea el y en este caso, pero el m y el n nos va a variar. Entonces, si sabemos la pendiente, tenemos I igual la pendiente, que en este caso es 3, tendríamos 3 por x, y nos están dando la intersección con el eje Y, que curiosamente es lo mismo que el coeficiente de posición. ¿Se acuerdan? Y dijimos que el coeficiente de posición es lo que nos indica en dónde se intersecta la recta con el eje Y, o si se desplaza hacia arriba, o si se desplaza hacia abajo. Entonces, acá nos están dando que hay una intersección en el eje Y con el menos 2. Por lo tanto, podemos decir inmediatamente que esto es 3x menos 2, con la información que nos dan ahí. Pero esto, chiquillos, chiquillas, esto ocurre porque nosotros entendemos qué significa el coeficiente de posición,
Pero ¿qué pasará si no lo entendiéramos? O si el estudiante no tiene esa información, ¿ya? Nosotros, ¿qué podemos decir? Esta es como la forma súper directa de encontrarlo, pero ahora vamos a justificar por qué nos dio esto, ¿ya? Lo vamos a justificar con la fórmula. Entonces, nosotros tenemos la pendiente que es 3, ¿cierto? Pero también tenemos, ¿qué cosa? Que hay una intersección en el punto 0, menos 2. ¿Por qué? ¿Por qué dirán en el 0, menos 2? Y este es un punto que tenemos. Porque el enunciado nos dice que existe una intersección con el eje Y en el menos 2. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el plano y tenemos una recta, y esta recta baja por aquí, por ejemplo, bueno, digamos que sube por aquí, así. ¿A qué le vamos a llamar la intersección con el eje Y? ¿Saben a qué nos referimos? Que está tocando justamente en ese número, pero en la recta, ¿cierto? En la recta, sí. ¿Qué ¿Eso, significa? o no? Sí, muy bien. Bueno, ¿Qué significa? Que en el eje Y, acá tenemos el eje Y y acá tenemos el eje X, ¿cierto? La intersección con el eje Y significa el punto en donde se encuentra nuestra recta con el eje Y, que vendría siendo este punto de acá. ¿Ya? Este punto rojito de aquí vendría siendo la que nosotros llamamos intersección con el eje Y. La intersección con el eje X vendría siendo el que está acá, ¿cierto? Esta es la intersección con el eje X y esta es la intersección con el eje Y. Entonces, si nosotros tenemos la intersección con el eje Y, y acá en este caso nos dicen que es el punto menos 2, ¿cierto? Acá nos dan la información, que la intersección está en el menos 2. ¿Qué quiere decir esto según el plano? Que este punto de acá, si recuerdan aquí está el 0, este punto que está aquí, ¿cuál vendría siendo? El 0, menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A partir de lo que de la definición de intersección, encontramos un punto, encontramos un par ordenado, ¿ya? Entonces, el punto que tenemos es el punto 0, menos 2. Bien, entonces a partir de esto nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta. ¿Cómo la encontramos? Muy sencillo, porque nosotros tenemos ¿qué cosa? La pendiente, y ¿qué tenemos también? El punto, por lo tanto podemos aplicar la fórmula de punto pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos I menos I1 es menos 2, ¿cierto? I menos menos 2 igual a ¿qué cosa? A la pendiente por X menos X1. Y X1 vendría siendo 0, ¿cierto? X menos 0. Recuerden que esto es P1. Esto es X1 y esto es Y1. Por lo tanto, ¿qué obtenemos de aquí? Y menos menos 2, de ahí más 2. ¿Cierto? Y el 3 por X por 3 por 0 nos da 3X. Nosotros distribuimos el 3 con el X y distribuimos el 3 con el 0. Por lo tanto, esto solamente nos quedaría como 3X. ¿Cierto? Luego, para despejar la ida acá, ¿qué es lo que hacemos? Restar en ambos lados. Por lo tanto, Y nos va a quedar 3X menos 2. Y si se fijan, lo que nos dijo el compañero al principio de que teniendo solamente el coeficiente de posición en la pendiente, podemos encontrar la ecuación de la recta, pero nosotros también lo podemos interpretar de esta forma, ¿ya? Y vamos a llegar al mismo resultado. Porque esto nosotros lo pudimos responder así, porque nosotros sabíamos cuál es la definición de coeficiente de posición. Nosotros sabemos qué significaba la n, ¿ya? Pero en eso, por ejemplo, cuando ustedes se lo pidan a responder, ustedes van a tener que, ustedes no pueden llegar y poner esto, ¿me entienden? Porque es así, sino que en ese sentido ustedes tenían que argumentar y definir por qué el coeficiente de posición se define como este número y la pendiente se define como este otro, el resultado es este, ¿ya? Pero si lo quieren argumentar matemáticamente van a tener que recurrir a esto, que es interpretar la definición de la intersección, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso nos sirvió, ¿por qué cosa? Porque el problema nos está entregando la intersección con el eje Y. Pero ¿qué pasaría si el problema nos entregara la intersección con el eje X? Ahí ya, por definición, ya no estaríamos trabajando con el coeficiente de posición.
Así que ahí tendríamos que aplicar el mismo procedimiento que nosotros aplicamos acá, ¿ya? Solamente que en ese caso, por ejemplo, nos estaríamos ocupando el punto 0,-2. En ese caso, no sé, ocuparíamos el punto 2,0, que vendría siendo el que está acá, ¿ya? ¿Se entiende esto? Sí, 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 se entiende. ¿Ya se entiende? Entonces, para ustedes, para que podamos resolver un último ejercicio antes de la 1:30. No, mejor lo hacemos mejor. Sí, mejor lo hacemos. Una consulta. Sí, diga. Para pasar de la ecuación principal a una general, ¿cómo es? ¿Cómo se escribiría? Ya, la ecuación de la forma general tiene otro tipo de expresión, ¿cierto? No es esto, no es I igual mx igual mx más n. Ya, ¿recuerdas cuál es la fórmula general? La general es, lo que recuerdo es como AX más BI más C es igual a 0. Ax más bi es igual a ax más bi más c, ¿cierto? Más C es igual a 0. Más c es igual a 0, ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces, bueno, ahora como que nosotros no vamos a estar trabajando mucho con esta, pero básicamente su pregunta radica en que podamos como pasar de esta hasta otra, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Ya. Bueno, cuando nos referimos a x, a es un número cualquiera. Por ejemplo, podría ser el valor que toma m, bueno, o sea, como 3mx, por ejemplo. Ah, no, pues que uno no especifica la m. Bueno, la m es un número, ¿cierto? Puede ser un número cualquiera. ¿Ya? La n también es un número. Un número cualquiera. ¿Ya? Nos va a dar un número que después nos va a indicar el grado de inclinación o nos va a entregar dónde se intersecta la recta, ¿cierto? Sí, sí. Ya, pero si te fijas, lo que hace básicamente en la fórmula general es pasar la i restando y reescribirla de otra forma, ¿ya? Como si estuviera hablando de... Es como si estuvieras como trabajando una ecuación cuadrática. Cuando ves como el término del A, el Ah, ya, sí, B sí. y el C, es lo mismo, si te fijas. Es como el i lo pasé restando, restáis en ambos lados y llega ya a esto. ¿Cachai? Pero como que tienen distintos usos. Por ejemplo, este la podía usar en otro tipo de contexto. Pero al fin y al cabo vendrían siendo la misma ecuación, ¿ya? Pero la idea de esto es que esta i se resta en ambos lados nomás. ¿Cachai? Pero eso no va mucho al caso con este curso, la verdad. Eso es como más de geometría analítica. Así que no se preocupen tanto de esta fórmula, ¿ya? Lo importante es llegar a una ecuación de la recta de este tipo. ¿Ok? Por ahora. No les digo que lo aprendan solo de esta forma, porque no estaría bien. Pero para lo que... Para las necesidades de este curso, nos quedamos con eso. Y entonces vamos a ver cómo hacer el 30. Que el 30 nos dice que... ¿Qué nos dice el 30? Ah, eso. Les voy a... Apenas pueda, yo creo que hoy día en la tarde, este ejercicio, todos los que están anotados los voy a ingresar en una guía y se los voy a enviar, ¿ya? Para que los que quedan pendientes, ustedes puedan resolverlo. Bien. Y entonces, ahora, este último, de ecuación de la recta, que este es un poquito más diferente, que nos dice intersección con el eje X en -8 y intersección con el eje Y en 6. Ya, pero sí, recuerdan, nosotros podemos tener una... Entonces, nosotros podemos tener una recta. Esto lo... Ya, entonces nosotros podemos tener una recta y en la recta podemos identificar dos cosas muy importantes. ¿Qué son? Las cosas que podemos identificar en una recta son las intersecciones, ¿ya? En esta recta yo les puedo mencionar que tenemos una intersección, o sea, nos dan como información que hay una intersección en el eje X en el -8 y hay una intersección en el eje Y en el 6,
¿Ya? Entonces nosotros acá decimos que este es el 0, menos 8. Y este de acá es el... no. Mal. Entonces, este corre. Ya, entonces acá serían el menos 8,0. Ahí sí. En el menos 8,0 y este punto otro sería el 0,6. ¿Cierto? Porque recuerden que el punto X se refiere a la primera y el punto Y a la segunda. Entonces lo que nosotros hicimos nuevamente fue aplicar la definición de la intersección. Entonces la intersección nos dice que es el punto en donde se encuentra el eje con la recta. Y acá tenemos la intersección con el X y la intersección con el Y. Y si se fijan, ¿qué fue lo que obtuvimos? Un punto 1 y un punto 2. El punto 1 sería menos 8,0. Y el punto 2 sería 0,6. Ya. ¿Se fijan lo que hicimos? Sí. Sí. Ya, entonces ahora lo que nos queda es calcular la ecuación de la recta. Entonces la ecuación de la recta, la ecuación de la recta mediante dos puntos. ¿Cómo era? X menos X1. Sería X menos X1. Por lo tanto tendríamos X menos X1, que es menos 8. X menos 8, ¿cierto? Igual a I2 menos I1. 6 menos 0. Dividido X2 menos X1, que sería 0 menos 8. ¿Bien? Y todo esto, ¿por qué está multiplicado? Por X menos X1, que es menos 8. Menos 8. Al principio sería I menos I1, ¿o no? Muy bien, sí. Ya. Es para que estén atentos. Entonces, sería I menos I1. Por lo tanto, ahora, ¿cómo lo resolvemos? Este que está acá nos pasa positivo. I más 8. 6 menos 0 dividido en el 8. Ya, pero el 8 le pertenece al X1, no al I1. Exacto. El 8 pertenece al X. Muy bien. Entonces sería I2 menos I1, ¿cierto? De hecho, como que lo dice I2 menos I1 y X2 menos X1. Ah, ya, sería 0 menos 8, pues. Si recuerdan que la fórmula era I2 menos I1, acá la tengo. Acá está la pendiente. I2 menos I1 partido de X2 menos X1. Esto es I2 y esto es I1. Esto es X2 y esto es X1. ¿Estábamos bien, pues? Pero, o sea, al principio no sería I menos 8, sino I menos 0. Y menos, Sí. Ah, aquí. y menos 0, sí, po. Sí. Ah, a eso se referían. En el primer paréntesis. Sí. Ahí sí. Disculpen. Y menos 0. Muy buena la acotación. Disculpen más. Entonces aquí tendríamos 0 menos 8. Muchas gracias por la acotación. Entonces aquí nos quedaría I menos 0, que sería I, ¿cierto? Y aquí nos quedaría 6 dividido entre menos por menos más. Por lo tanto nos quedaría 8 positivo, ¿cierto? Sí. 6 octavos. Y todo eso está multiplicado por X menos 8, que vendría siendo más 8. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que Y es igual a 6 por X, 6X partido 8, más, aquí podemos simplificar, ¿cierto? El 8 con el 8. ¿Se fijan por qué? 6 octavos por 8.
Bueno, se lo escribo igual. Por 6 octavos. Ahí se borraría, ¿no? Sí, pues, a eso me refería. Ahí se borra. Nos quedaría Se 6 tacha. octavos. Se tacha, se simplifica. ¿Ya? Entonces lo simplificamos y nos queda solamente el 6. Entonces nos quedaría 6x partido 8 más 6. Y ahí quedamos con nuestra ecuación de la recta de la forma igual mx más n. ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces muy bien. Entonces así es como encontramos una ecuación de la recta cuando tenemos la intersección. Cuando tenemos dos intersecciones, ¿ya? Que eso es info que nos pueden dar. Nos quedan los últimos 5 minutos, así que vamos al último tipo de ejercicio. Que es el siguiente, vamos a alcanzar a hacer uno nomás. Súper simple. De hecho, si se fijan... ya, vamos a hacer el 11, ¿ya? Vamos a hacer el 11 y de hecho si se fijan... No ponemos calcular pendiente. Ya, filo. Entonces vamos a hacer el 11. Y acá si se fijan, este otro tipo de información. Ahora no es información verbal, no es algo que está escrito, ¿ya? Ahora nos están dando información mediante una imagen, mediante la representación gráfica de una recta. Entonces nosotros a través de la información que nos dan de la gráfica, tenemos que interpretarlo de tal manera que la información que tengamos sea lo suficientemente, no sé, porque que la información sea suficientemente para poder encontrar o con la fórmula de 2 puntos o con la de punto pendiente. No sé si me explico. Entonces, la idea de esto es entender lo que está acá pasando, que es una recta, y qué información me entrega la recta, ¿ya? Entonces, la recta aquí, ¿qué información nos da? ¿Qué información nos da la recta? Solo muestra el ¿Cuál? gráfico, pero igual podríamos sacar los puntos nosotros, ubicar los dos puntos que intersectan. Correcto. Como dicen, nosotros para encontrar una ecuación de la recta necesitamos o bien el punto y la pendiente, que ahora claramente no la tenemos, o 2 puntos, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es encontrar 2 puntos de la recta. Y bueno, acá uno podría ocupar varios puntos. Podríamos ocupar el punto que intersecta en el eje X, podríamos ocupar el punto que intersecta en el eje Y, podríamos ocupar este punto, por ejemplo, que es el 1,3, podríamos ocupar este otro punto que vendría siendo el 2,2, o podríamos ocupar este otro punto que es el 3,1, ¿ya? Cualquiera de estos puntos nos va a servir, pero solamente necesitamos 2, ¿ya? Así que para simplificarnos la vida vamos a ocupar los de las intersecciones, ¿ya? No es que sea una regla ni nada, sino que para hacernos más fácil el trabajo, para no andar decidiendo cuál vamos a elegir. Y bueno, si ustedes quieren ocupar otro, pueden ocupar otro. Pero al final les va a dar el mismo resultado, si es una ecuación de la recta. Y entonces tenemos la ecuación de la recta para 2 puntos, ¿cierto? Y entonces identificamos cuáles son los puntos, cuál es P1 y cuál es P2, ¿cierto? Ya, ¿cuál viene siendo P1? Bueno, da lo mismo esto, creo. Ya, digamos que P1 es el punto que está acá. Este punto, ¿cuánto es? 5,0. ¿Dónde se intersecta? Ah, no, perdón. 4,0. 4,0. ¿Y el punto 2? 0,3. No, 4. 0,4, ¿cierto? Sí. 0,4. Entonces nosotros teniendo 2 puntos, podemos aplicar la formulita, que nos dice que I menos I1. Que esto es X1. Esto es I1. Esto es X2. Y esto es I2. Y entonces, I menos I1, que viene siendo 0, ¿cierto? I menos, Cero, sí. I menos 0. ¿Es igual a qué cosa? A la pendiente. ¿Que cómo calculamos la pendiente? Se restaba. ¿Qué restábamos? Sería 4 menos 0. 4 menos 0. Es 4. Sí, pero eso después. Luego, ¿qué hacíamos? 4 menos 0. 0 menos 4. Y luego hacíamos X2 menos X1, que vendría siendo X2 menos X1. 0 menos 4, ¿cierto? Sí.
Y todo eso está multiplicado por X menos X1. x menos x1. En este caso x1 es 4. Sería 4. ¿Ya? Entonces, nosotros acá y menos 0, esto sí. Luego, 4 menos 0, 4. 4. Y 0 menos 4, menos 4. Menos 4. Luego tenemos x menos 4, ¿cierto? Luego, esto lo podemos simplificar y nos quedaría y igual menos 1 por x menos 4, ¿cierto? Acá, ¿por qué menos 1? Porque es un número dividido por sí mismo, pero en signo opuesto. Entonces, y nos quedaría este menos 1, lo distribuimos, nos quedaría menos x más, ¿cuánto? 4. Menos x más 4. Entonces ahí encontramos la fórmula. Acá nosotros no dejamos el positivo antes, ¿ya? Porque como uno lo que suele hacer es como cuando escribe una expresión, deja primero lo positivo y después lo negativo. Acá no. Entonces la expresión nos quedaría igual, menos x más 4. Esta es la pendiente y este es el coeficiente de posición. Y si se fijan, con la recta acá, tiene mucho sentido, porque la recta va bajando, va en declive, está cayendo. Por lo tanto, la recta baja. Y nosotros podemos comprobar eso por el menos x. Cuando el x está positivo sube, cuando el x está negativo baja. Y más encima, el 4 es donde se intersecta. Y si se fijan, justo aquí en el 4 es donde nos intersectamos, ¿cierto? Entonces, a partir de esa información del gráfico, nosotros podemos entender que lo que hicimos estuvo bien. Y bueno, les voy a dejar los otros ejercicios en una guía, que vendrá siendo el 72 y el 99. Se los voy a dejar en una guía que se los voy a subir seguramente a la tarde. Eso. Muchas gracias por asistir y participar y ojalá poder seguir viéndolo. Eso. Nos vemos, un abrazo. Gracias. Igualmente un abrazo a la distancia. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Vale, gracias. Chao, chao, que estén todos y todas muy bien.